Toledo, una ciudad de sombras alargadas bajo el sol de 1910, cuando la Guardia Civil derribó la pesada puerta de roble de aquella finca en las afueras. El aire se sentía espeso, cargado con un hedor dulce y metálico que ningún agente podría olvidar jamás. Esperaban encontrar un cadáver en descomposición o quizás a una anciana senil abandonada a su suerte. Lo que hallaron desafió a Dios y a la razón humana. Allí estaba ella, sentada rígidamente en su mecedora frente a la ventana, observando la nada. Al acercarse, el cabo notó algo repulsivo en la textura de su elegante vestido de domingo bajo la luz filtrada. No era seda, ni lana, ni lino. La tela tenía poros, tenía lunares y cicatrices finas como hilos de araña. Aquella prenda, cosida con una precisión quirúrgica enfermiza, no cubría a la abuela. La abuela se había convertido en el maniquí de una atrocidad, vestida con lo único que quedaba de las jóvenes desaparecidas del pueblo. Antes de atrevernos a cruzar el umbral de esa puerta y enfrentar el horror que aguarda en la penumbra, te invito a unirte a nuestra cofradía de buscadores de la verdad. Si tienes el estómago suficiente para soportar lo que la historia oficial ha intentado borrar, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones. Aquí, en el archivo, desenterramos lo que otros prefieren dejar bajo tierra. No seas un simple espectador, conviértete en un testigo del pasado oscuro. Haz clic en suscribirse, porque una vez que entres en la historia de hoy, no querrás estar solo en la oscuridad. Toledo, la ciudad imperial, se alzaba en 1910 como un laberinto de piedra y fe, custodiando siglos de secretos entre sus murallas milenarias y las aguas turbias del río Tajo. Sin embargo, más allá de la majestuosidad de su alcázar y la santidad de su catedral, en los callejones empedrados, donde la luz de las farolas de gas apenas se atrevía a entrar, se gestaba un miedo primitivo y viscoso. No era el temor a los fantasmas de antiguas leyendas medievales, sino un terror muy real, palpable, que tenía a las madres de la clase obrera encerrando a sus hijas bajo 7 llaves al caer el sol. Durante meses, la provincia había sido asolada por un silencio insoportable, el silencio de las muchachas que dejaban de cantar, de reír y de existir. Eran jóvenes humildes, costureras, lavanderas y sirvientas, chicas de piel tersa y manos trabajadoras que se desvanecían en el trayecto del mercado a sus casas como si la propia tierra se abriera para tragárselas sin dejar ni un rastro de sangre ni un grito de auxilio. La prensa local, amordazada por el miedo y la prudencia política, apenas susurraba sobre las desapariciones, refiriéndose a ellas como fugas desafortunadas o huidas pasionales, pero el pueblo llano sabía la verdad. Se hablaba en voz baja en las tabernas y en los portales sobre una sombra que acechaba a la juventud, un depredador que no buscaba dinero ni placer carnal, en el sentido ordinario, sino algo mucho más específico, algo que desafiaba la comprensión de una sociedad católica y conservadora. En el epicentro de estos rumores se encontraba una casona aislada en las afueras, una estructura que antaño denotaba nobleza y que ahora se desmoronaba rodeada de cardos y polvo. Allí vivía doña Bernarda, una anciana de la que se decía que había perdido la razón tras la muerte de su familia. Una mujer que había sido una modista de renombre en su juventud, vistiendo a la aristocracia con las sedas más finas. Pero doña Bernarda ya no compraba seda. Los vecinos, aquellos pocos que se atrevían a pasar cerca de su propiedad, juraban que de la chimenea de la casa emanaba ocasionalmente un humo denso y graso, con un olor dulzón y nauseabundo que se pegaba al paladar y provocaba arcadas. Cuando la Guardia Civil finalmente recibió la orden de intervenir,
no fue por las desapariciones directamente, sino por las quejas insostenibles sobre aquel hedor a carne mala que contaminaba el aire del verano toledano. El sargento Morales, un hombre curtido en las guerras de África y poco dado a la superstición, lideró la expedición esperando encontrar, a lo sumo, un animal muerto o una situación de insalubridad doméstica. Nadie, absolutamente nadie, en ese destacamento estaba preparado para la galería de horrores que doña Bernarda había confeccionado en su soledad. Lo que estaba a punto de descubrirse no solo resolvería el misterio de las muchachas perdidas, sino que revelaría la faceta más oscura de la vanidad humana y la locura, transformando una simple investigación policial en un descenso a los infiernos del que, mentalmente, ninguno de ellos regresaría jamás. Antes de sumergirnos en los detalles forenses de este caso, quiero saber quién me acompaña en esta vigilia. Detén el video un segundo, baja a los comentarios y escribe la ciudad y el país desde donde estás viendo esta historia. Quiero ver hasta dónde llegan los tentáculos de este archivo. ¿Estás viéndolo de noche con las luces apagadas o te proteges con la luz del día? Déjame tu comentario ahora y marquemos en el mapa los puntos donde la oscuridad se ha hecho presente. El sol de agosto en Toledo no acaricia, castiga. Aquella tarde de 1910, el calor caía sobre la tierra seca de Castilla como un martillo de plomo, levantando ondas de distorsión en el aire que hacían bailar el horizonte polvoriento. Para el sargento Manuel Morales y sus 3 hombres de la Guardia Civil, la caminata hacia la finca de doña Bernarda se había convertido en un calvario físico y mental. El uniforme, de un tejido grueso y poco apto para las temperaturas infernales de la meseta, se pegaba a sus cuerpos empapados en sudor, mientras el tricornio, símbolo de autoridad y orden, parecía pesar 1 tonelada sobre sus cabezas. Sin embargo, no era el calor lo que mantenía a los agentes en un estado de tensión nerviosa, casi eléctrica, era el silencio. A medida que se alejaban de las últimas casas del pueblo y se adentraban en el camino de tierra que conducía a la propiedad aislada, los sonidos habituales del campo, el canto de los pájaros, el ladrido lejano de los perros, el viento entre los olivos, cesaban abruptamente. Solo quedaba el zumbido monótono y enloquecedor de las chicharras, un coro estridente que parecía anunciar una desgracia inminente, y el crujido de sus propias botas militares aplastando la grava y los hierbajos muertos. La finca, conocida antiguamente como la Casona de los Espejos por la vanidad de sus antiguos dueños, se alzaba ahora como un cadáver arquitectónico en medio de un páramo desolado. La fachada, otrora blanca y luminosa, estaba cubierta por una pátina de mugre grisácea y grietas que recorrían los muros como venas varicosas en una pierna enferma. Las persianas de madera estaban cerradas a cal y canto, algunas colgando de una sola bisagra, oscilando levemente con una brisa inexistente, como párpados muertos que se niegan a cerrarse del todo. Pero lo que detuvo en seco al sargento Morales, a 50 metros de la entrada principal, no fue la visión de la decadencia, sino el olor. El viento cambió de dirección por un instante, soplando desde la casa hacia el camino, y trajo consigo una bofetada invisible que hizo que el agente más joven, el guardia Ramírez, se doblara sobre sí mismo, conteniendo una arcada. No era el olor limpio de la muerte seca que se encuentra en el campo, el de un animal que ha perecido bajo el sol y se ha convertido en cuero y hueso. No. Aquello era un hedor húmedo, complejo y terriblemente dulce. Olía a almizcle barato, a flores marchitas en agua estancada durante semanas, y por debajo de esa capa floral el inconfundible y férreo aroma de la carne que se transforma, de la biología corrompiéndose en la oscuridad. Morales, veterano de las campañas en el norte de África, había olido la muerte en todas sus facetas,
desde la pólvora mezclada con sangre fresca hasta las fosas comunes abiertas días después de la batalla. Conocía el vocabulario olfativo del fin de la vida, pero esto era diferente. Esto olía a proceso, a algo industrial, a una carnicería que intentaba disfrazarse de perfumería. Se ajustó el fusil al hombro, tragó saliva para quitarse el sabor metálico de la boca y miró a sus hombres. Vio el miedo primario en sus ojos, ese temor atávico que siente el ser humano cuando se acerca a la guarida de un depredador que no comprende. «Cúbranse la nariz con los pañuelos y mantengan los ojos abiertos», ordenó con voz ronca, tratando de proyectar una seguridad que no sentía. «No estamos aquí para cazar fantasmas, sino para hablar con una anciana. Mantengan la compostura». Pero incluso él sabía que esas palabras eran una mentira piadosa. La intuición, ese sexto sentido que desarrollan los que viven rodeados de peligro, le gritaba que detrás de esos muros no encontrarían a una simple anciana tejiendo calcetines. Para entender la gravedad del momento, es necesario comprender quién era o quién había sido la mujer que habitaba aquel mausoleo en vida. Doña Bernarda de la Cruz no siempre fue el monstruo de los cuentos de viejas que asustaba a los niños de Toledo. 30 años atrás, su nombre era sinónimo de elegancia y perfección. Era la modista más codiciada de la provincia, una artista de la aguja capaz de transformar telas inertes en segundas pieles que realzaban la belleza y ocultaban los defectos de las damas de la alta sociedad. Se decía que Bernarda tenía un don sobrenatural para entender la anatomía femenina, para saber exactamente dónde debía caer un pliegue o cuán ajustado debía estar un corsé para que la piel pareciera de alabastro. Su obsesión era la textura, la suavidad, la juventud eterna de los tejidos. Pero el tiempo, ese juez implacable que no acepta sobornos, fue cruel con ella. Una enfermedad de la piel, quizás psoriasis o algo más virulento y desconocido, comenzó a devorar su propia belleza. Su piel se volvió escamosa, seca, agrietada. La mujer que vivía para crear belleza se convirtió en un ser que los espejos rechazaban. Y con la pérdida de su belleza llegó la soledad. Su marido murió, sus hijos se marcharon para no volver, y Bernarda se encerró en su casona, rodeada de maniquíes y rollos de tela, viendo cómo su propio cuerpo se convertía en aquello que más detestaba, algo áspero, viejo y muerto. La conexión entre la decadencia de Bernarda y las desapariciones recientes no fue inmediata para las autoridades. La mente racional se resiste a unir puntos tan macabros. La primera en desaparecer fue Elena, una lavandera de 19 años, con manos enrojecidas por el agua fría y una risa que iluminaba el río. Desapareció una tarde de abril, dejando tras de sí solo una cesta de ropa recién lavada y una mancha de humedad en el suelo. Luego fue Clara, hija del panadero, una muchacha robusta y de mejillas sonrosadas que soñaba con casarse ese mismo otoño. Y así, una tras otra, 5 muchachas se esfumaron en la nada en el transcurso de 6 meses. Todas compartían una característica que el sargento Morales repasaba mentalmente mientras avanzaba hacia el porche de la casa. Todas eran jóvenes, de clase humilde, sin nadie importante que reclamara por ellas con fuerza política, y sobre todo, todas eran conocidas por su belleza natural, por tener esa buena piel que la juventud regala y que la vida dura aún no había logrado estropear. El pueblo murmuraba que un demonio se las llevaba, pero Morales sabía que los demonios tienen carne y hueso y a menudo vecinos que miran hacia otro lado. Al llegar al porche, la madera crujió bajo las botas del sargento como un hueso rompiéndose. El zumbido de las moscas era ensordecedor aquí. Nubes negras de insectos, gordos y brillantes, se arremolinaban alrededor de las ventanas selladas,
intentando encontrar una rendija por donde entrar al festín que su instinto les prometía. Morales se acercó a la puerta principal, una imponente pieza de roble macizo que parecía haber resistido siglos de asedios. Levantó la mano enguantada y golpeó la aldaba de hierro con forma de cabeza de león. El sonido retumbó en el interior de la casa, un eco profundo y vacío que sugería grandes espacios deshabitados. «¡Guardia Civil, abran en nombre de la ley!», gritó. Su voz fue absorbida por la madera y el calor. Nadie respondió. Ni un paso, ni un susurro, ni el arrastrar de una silla. Solo el zumbido frenético de las moscas y el latido acelerado de su propio corazón en los oídos. Esperaron un minuto, que pareció una hora bajo el sol abrasador. El cabo Ruiz, pálido como la cera, murmuró detrás de su pañuelo: «Sargento, mire allí, en el marco de la puerta». Morales bajó la vista. En la rendija inferior, donde la madera se encontraba con la piedra del umbral, había un rastro oscuro, seco y costroso. No era sangre fresca, era algo más antiguo, como barniz oxidado. Y pegado a esa sustancia, atrapado como una reliquia macabra, había un pequeño botón de nácar, un botón sencillo, barato, del tipo que usaban las sirvientas en sus blusas de diario. Morales sintió un escalofrío recorrerle la espalda, ignorando el sudor que le bajaba por la nuca. Reconoció ese botón. La madre de la pequeña Clara le había mostrado uno igual, llorando en la comandancia, aferrada a la única blusa que le quedaba de su hija. Ya no había necesidad de más protocolos. No estaban allí por una ordenanza de salubridad. Estaban en la escena de un crimen continuado. «Tiren la puerta abajo», ordenó Morales, desenfundando su pistola reglamentaria y quitando el seguro. «Y recen lo que sepan, porque lo que hay ahí dentro no es de este mundo». Los dos guardias más corpulentos se prepararon, tomando impulso. El primer embate hizo temblar el marco, soltando una lluvia de polvo y astillas. El segundo golpe, dado con la desesperación del miedo, hizo ceder la cerradura oxidada con un gemido metálico agónico. La puerta se abrió de golpe, revelando un pasillo sumido en la penumbra absoluta. Y entonces el olor, que hasta ahora había sido una insinuación en el aire exterior, se desató con la furia de una bestia enjaulada. Una ola de aire denso, frío y pestilente golpeó a los hombres, cargada de partículas visibles de polvo y algo más, algo que sabía a hierro y a formol. Morales dio el primer paso hacia la oscuridad, y el sonido de su bota no fue un golpe seco contra la madera, sino un sonido pegajoso, húmedo. El suelo estaba cubierto de algo. Mientras sus ojos se adaptaban a la falta de luz, comenzó a distinguir formas en el pasillo. No eran muebles, no eran cuadros, eran estructuras, maniquíes, docenas de ellos alineados como un ejército silencioso de observadores, flanqueando el camino hacia el salón principal. La puerta está abierta y el sargento Morales acaba de entrar. Antes de que avancemos por ese pasillo lleno de maniquíes, quiero que uses tu imaginación y me dejes un comentario con una sola palabra. ¿Qué crees que es lo primero que verán sus ojos al adaptarse a la oscuridad? Escribe ojos, sangre o piel. Solo una palabra. Quiero ver cuál es el miedo predominante en la mente de nuestra comunidad ahora mismo. El pasillo era una garganta oscura que parecía tragarse la luz de la tarde que intentaba entrar por la puerta destrozada. Una vez que el estruendo de la entrada forzada se disipó, el silencio volvió a caer sobre la casa como una losa de mármol. Pero ahora estaba matizado por la respiración entrecortada y sonora de 4 hombres armados que se enfrentaban a lo desconocido. El sargento Morales, con la pistola en alto y el pulso firme por pura disciplina militar, avanzó el primero. El suelo bajo sus botas estaba pegajoso,
cubierto de una capa de mugre grasa que no era polvo, sino una acumulación de vapores condensados durante años, grasa de cocina, humo de velas de sebo y partículas orgánicas que flotaban en ese aire viciado. A medida que sus ojos se habituaban a la penumbra, las siluetas que flanqueaban el corredor cobraron una nitidez macabra. No eran personas, gracias a Dios, pero tampoco eran simples objetos. Eran maniquíes de costura, viejos bustos de mimbre y tela acolchada sobre pies de hierro forjado, de esos que se usaban en los grandes talleres de Madrid o París a finales del siglo XIX. Pero Bernarda los había modificado. Algunos estaban deformados, rellenos con trapos sucios para simular curvas específicas, caderas más anchas, pechos más prominentes, hombros más caídos. Eran caricaturas grotescas de cuerpos reales, estudios anatómicos hechos de basura y alambre. Lo más inquietante era que algunos de ellos estaban vestidos, pero no con telas acabadas, sino con toiles, esa tela de muselina barata que los diseñadores usan para los borradores. Y sobre la tela, alguien había dibujado con carboncillo negro líneas de corte, flechas y anotaciones frenéticas. Ajustar aquí, sobra piel, tensar. Morales sintió que caminaba por un pasillo de prisioneros mudos, esperando su turno para una cirugía que nunca llegaría. El olor se intensificaba con cada paso, volviéndose más complejo y sofocante. Ya no era solo el hedor a podredumbre dulce. Ahora se mezclaban notas químicas punzantes, como amoníaco y vinagre, y el aroma inconfundible del alcanfor, usado para conservar ropa y espantar polillas, pero que aquí parecía estar luchando una batalla perdida contra la biología en descomposición. Al final del pasillo, una doble puerta de cristal esmerilado, milagrosamente intacta, dejaba pasar una luz difusa y enfermiza. Morales hizo una señal a sus hombres para que se desplegaran. El cabo Ruiz, temblando visiblemente, se pegó a la pared izquierda. Con un empujón suave, Morales abrió las puertas y entró en lo que alguna vez debió ser el gran salón de baile de la casona, ahora transformado en el atelier, el taller del artista. La visión que los recibió era una mezcla de magnificencia y horror, una catedral dedicada a la vanidad construida sobre los cimientos de la locura. Las ventanas altas estaban cubiertas con pesados cortinajes de terciopelo negro, bloqueando el sol y creando una atmósfera de mausoleo iluminada apenas por las rendijas y un par de lámparas de aceite que, extrañamente, parecían haberse extinguido hacía poco, dejando finos hilos de humo gris ascendiendo hacia el techo abovedado. El centro de la habitación estaba dominado por una mesa de corte inmensa, de madera de nogal pulida, que brillaba oscuramente en la penumbra. Sobre ella no había el caos habitual de un taller de costura, sino un orden meticuloso y psicótico. Las tijeras de sastre, de acero toledano, grandes y pesadas como armas blancas, estaban alineadas por tamaño con una precisión milimétrica. Junto a ellas, instrumentos que no pertenecían a una modista, sino a un cirujano o a un taxidermista, bisturís oxidados, pinzas de disección, agujas curvas para suturar heridas y frascos de vidrio con líquidos ambarinos donde flotaban cosas que Morales prefirió no identificar de inmediato. Pero lo que heló la sangre en las venas del sargento no fueron las herramientas, sino los patrones. Esparcidos sobre la mesa, sujetados con alfileres de cabeza roja, había láminas de un material apergaminado, translúcido y amarillento. Al principio, Morales quiso creer que era papel vegetal o quizás algún tipo de cuero fino importado para guantes. Se acercó, sintiendo cómo el olor químico le quemaba las fosas nasales. Al tocar una de las láminas con la punta del dedo enguantado, notó la textura. No era papel, tenía un grano irregular, tenía poros,
Y en una esquina de ese trozo de material estirado y secado, vio algo que le hizo retirar la mano como si hubiera tocado fuego. Un pequeño lunar marrón, perfectamente preservado, y una fina cicatriz en forma de media luna, idéntica a la que la madre de Elena, la lavandera, había descrito llorando. Una marca que la niña se había hecho de pequeña al caerse sobre una piedra del río. El horror de la comprensión golpeó a Morales con la fuerza de un puñetazo físico. Aquello no era cuero animal. Aquellas láminas, cuidadosamente curadas, estiradas y tratadas con taninos y sales, eran los restos de las muchachas desaparecidas. Doña Bernarda no las había matado simplemente, las había cosechado. Había deconstruido sus cuerpos buscando la materia prima perfecta que el tiempo le había robado a ella misma. La mesa de trabajo no era un lugar de creación, sino un altar de desollamiento. Morales miró alrededor del salón con ojos nuevos, ojos que ahora veían la pesadilla en su totalidad. Las paredes estaban empapeladas con bocetos y recortes de revistas de moda de París de hacía 20 años, mostrando mujeres de cinturas imposibles y pieles de porcelana. Pero sobre las caras de las modelos de papel, Bernarda había pegado otros recortes, o había dibujado con tinta roja correcciones furiosas, tachando los ojos, las bocas, obsesionada únicamente con la superficie, con la envoltura. En un rincón, una gran tina de porcelana, de las que se usaban para bañar a los bebés, estaba llena de un líquido oscuro y viscoso que olía a corteza de roble y orina, los ingredientes clásicos para curtir pieles en la antigüedad. Un palo de madera sobresalía del líquido usado para remover la mezcla y en el borde de la tina, goteando lentamente sobre el suelo de madera noble, colgaba una tira larga y pálida, puesta a secar. «¡Dios santo, sargento!», exclamó uno de los guardias jóvenes desde el otro extremo de la sala. Su voz sonó estrangulada, al borde del pánico. El guardia estaba parado frente a una estantería llena de frascos de conservas. Morales se giró, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas, y caminó hacia su subordinado. Los frascos no contenían mermeladas ni verduras en escabeche. Estaban etiquetados con una caligrafía elegante, llena de florituras, escrita con tinta negra sobre etiquetas de papel verge, textura de mejilla, Elena, abril 1910, dorso de mano sin manchas, Clara, junio 1910, cuello suavidad media, Inés, julio 1910. Era un inventario, un catálogo de partes humanas clasificadas no por su función biológica, sino por su calidad textil. Bernarda había reducido a seres humanos completos, con almas, sueños y familias, a meros retales de tela. Había cosificado la vida humana hasta el extremo más absoluto, viendo en una sonrisa solo la elasticidad de los labios y en una caricia solo la suavidad de la dermis. El guardia joven se dio la vuelta y vomitó violentamente sobre el suelo, el sonido de las arcadas rompiendo el silencio sepulcral del taller. Morales no le reprendió. Él mismo sentía que su mente se fragmentaba, incapaz de procesar la lógica de tal atrocidad. ¿Cómo podía alguien vivir aquí día tras día, rodeada de estos trofeos, comiendo, durmiendo y respirando este aire ponzoñoso? Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un crujido rítmico, lento y constante que venía del piso de arriba. Crec, crec, crec. Era el sonido de madera vieja balanceándose bajo peso, el sonido de una mecedora. El sargento Morales levantó la vista hacia el techo, donde las vigas de madera oscura se cruzaban como costillas de un gigante. El sonido venía directamente de la habitación que estaba encima del taller. Doña Bernarda estaba allí, no había huido, no se escondía. Estaba esperándolos, o quizás estaba tan perdida en su propio mundo de piel y costuras que ni siquiera había registrado la intrusión.
Morales desenfundó nuevamente su arma, limpiándose el sudor frío de la frente con la manga. «Arriba», susurró, y la palabra salió de su boca como una sentencia de muerte. «Está arriba, y sea lo que sea que lleve puesto o lo que esté haciendo, no duden, si se mueve hacia ustedes, disparen». Los 4 hombres se dirigieron hacia la escalera principal, una estructura majestuosa de caoba que se curvaba hacia la oscuridad del segundo piso, subiendo hacia el corazón palpitante de aquella casa maldita, donde el sonido de la mecedora marcaba el tiempo como un metrónomo del infierno. «Estamos subiendo las escaleras hacia el encuentro final, pero necesito saber cómo te sientes en este punto de la historia». El inventario de los frascos es un detalle real basado en casos de asesinos fetichistas históricos. Dime en los comentarios, ¿qué detalle te ha perturbado más hasta ahora? ¿Los maniquíes modificados, los frascos etiquetados o los patrones de piel con marcas de nacimiento? Te leo mientras recargo mi arma para el siguiente bloque. La escalera de caoba se extendía ante ellos como la garganta de una bestia prehistórica, una espiral de madera oscura y barniz cuarteado que ascendía hacia las sombras del piso superior. Cada escalón que el sargento Morales subía era una batalla contra el instinto de supervivencia, ese grito silencioso en la base del cerebro que le ordenaba dar media vuelta y huir hacia la luz del sol, lejos de aquella casa maldita. El aire en la escalera era diferente al del taller. Si abajo el ambiente estaba cargado de químicos y putrefacción activa, aquí arriba el aire estaba estancado, muerto, seco como el interior de un sarcófago egipcio. Flotaban partículas de polvo en suspensión, iluminadas por los escasos rayos de sol que se filtraban por un tragaluz sucio en el techo, danzando como pequeños espectros dorados alrededor de las cabezas de los guardias. El sonido de la mecedora, crec, 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 se amplificaba con la acústica de la caja de escalera, convirtiéndose en un latido hipnótico que marcaba el ritmo de su ascenso. No había prisa en ese sonido, no había miedo, era el ritmo de una paciencia infinita y demente, el sonido de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, porque el tiempo ha dejado de significar algo. Morales sentía el peso de la respiración de sus hombres en su nuca, respiraciones rápidas y superficiales, el sonido del miedo contenido que amenaza con estallar en pánico ciego. A mitad del ascenso, un retrato al óleo de grandes dimensiones dominaba el descanso de la escalera. Morales se detuvo un instante, obligado por una curiosidad mórbida mientras apuntaba con su arma hacia la pintura. Era un retrato de familia, fechado quizás 40 años atrás. En él aparecía un hombre de aspecto severo, con bigote en forma de manillar, sentado en una silla rígida, y a su lado, una mujer de una belleza deslumbrante. Tenía la piel de nácar, un cuello largo y elegante, y vestía un traje de seda azul noche que parecía fluir como agua sobre el lienzo. Sus ojos, sin embargo, tenían algo inquietante. El pintor había capturado una chispa de arrogancia, una frialdad en la mirada que atravesaba la pintura y el tiempo para juzgar a los intrusos. Era doña Bernarda en su apogeo. Morales comparó mentalmente aquella imagen de perfección aristocrática con la realidad de los frascos y las pieles curtidas que acababan de dejar abajo. ¿Qué clase de tormenta interna, qué colapso del alma había sido necesario para transformar a esa dama de sociedad en la carnicera de Toledo? El contraste entre la belleza preservada en el óleo y la atrocidad preservada en los frascos era una bofetada a la razón. El cabo Ruiz, al pasar junto al cuadro, se santiguó furtivamente, como si temiera que la mujer del lienzo pudiera salir de su marco y arrastrarlo al infierno. Al llegar al rellano del segundo piso, el pasillo se abría en 2 direcciones, pero no había duda de hacia dónde debían ir. El sonido provenía de la última habitación a la izquierda,
una puerta de madera oscura que estaba entreabierta apenas unos centímetros. El pasillo estaba alfombrado, amortiguando el sonido de sus botas, lo que hacía que el silencio fuera aún más opresivo. Las paredes estaban decoradas con papel pintado, que alguna vez debió ser de un patrón floral delicado, pero que ahora, descolorido y manchado por la humedad, parecía un mapa de continentes enfermos. Había espejos a lo largo del corredor, pero todos, sin excepción, estaban cubiertos con sábanas blancas o vueltos contra la pared. Bernarda había eliminado su propio reflejo de la existencia. No soportaba verse, o quizás no soportaba que los espejos le mostraran lo que ella ya sabía, que su belleza se había podrido. Morales avanzó pegado a la pared, con el dedo índice acariciando el gatillo de su revólver. Cada puerta cerrada que pasaban era una amenaza potencial, un agujero negro donde podría esconderse cualquier horror. Pero el instinto le decía que todo convergía en esa habitación final. La luz del atardecer comenzaba a teñir el ambiente de un tono anaranjado y rojizo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que parecían estirarse como dedos huesudos tratando de agarrar sus tobillos. El olor cambió de nuevo. Aquí, cerca de la habitación habitada, el hedor químico desaparecía casi por completo, reemplazado por un aroma antiguo y polvoriento. Olor a lavanda seca, a cera de velas y a cuerpo anciano. Ese olor particular de la piel que ha dejado de renovarse. Pero debajo de esa capa de normalidad doméstica había un trasfondo metálico, cobrizo, olor a sangre seca. Morales se detuvo a 2 metros de la puerta. Hizo una señal con la mano izquierda, 2 hombres atrás cubriendo el pasillo, Ruiz con él para entrar. El sonido de la mecedora cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. ¿Los había oído? ¿Estaba esperando? ¿O simplemente se había detenido a enhebrar una aguja? El corazón de Morales golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sabía que al cruzar ese umbral, su vida y la de sus hombres cambiaría para siempre. No se trataba solo de detener a una criminal. Se trataba de enfrentar la encarnación de una locura tan profunda que desafiaba la santidad de la vida humana. Con un movimiento fluido, pero cargado de una tensión insoportable, Morales empujó la puerta con la punta de la bota, manteniendo su arma apuntando al centro de la habitación. La puerta giró sobre sus goznes bien engrasados, sin emitir ningún ruido, revelando el interior de la recámara principal. La habitación estaba sumida en una penumbra dorada, iluminada por los rayos del sol poniente que entraban a través de las persianas venecianas, cortando el aire lleno de polvo en franjas de luz y sombra. Era un dormitorio amplio, abarrotado de muebles antiguos de estilo isabelino, pesados y oscuros. Una cama con dosel, cubierta con colchas de encaje amarillento, ocupaba una pared, pero parecía no haber sido usada en años. Estaba cubierta de libros, recortes de tela y cajas de sombreros. Y allí, frente al ventanal principal, dándoles la espalda, estaba la figura, una silueta pequeña, encorvada, sentada en una mecedora de rejilla. El respaldo alto de la silla ocultaba la mayor parte de su cuerpo, dejando ver solo un moño de cabello blanco, ralo y descuidado, y unos hombros huesudos, cubiertos por una tela que brillaba extrañamente bajo la luz filtrada. No se movió cuando la puerta se abrió. No giró la cabeza. Permaneció estática, como una muñeca de porcelana rota abandonada en un desván. Morales dio un paso dentro de la habitación. El suelo de madera crujió bajo su peso. «Doña Bernarda», dijo, su voz firme pero carente de amenaza, intentando establecer contacto con lo que quedara de humanidad en aquella figura. «Soy el sargento Morales, de la Guardia Civil. Necesitamos que se levante y se gire despacio». La figura no respondió, ni un estremecimiento.
ni una palabra. Solo la inmovilidad absoluta de una estatua. Morales avanzó otro paso, flanqueado por Ruiz, quien tenía los ojos desorbitados de terror, fijos en la nuca de la anciana. Fue entonces cuando Morales notó los detalles que su mente, en un intento de autoprotección, había ignorado al principio. Alrededor de la silla, en el suelo, había un círculo de recortes, pequeños triángulos y tiras de un material pálido y flexible. Y sobre una mesita auxiliar, junto a la mecedora, descansaba una taza de té de porcelana fina, con el borde manchado de un líquido oscuro que ya se había secado, y junto a la taza, un costurero abierto. Pero no había hilos de algodón o seda en ese costurero. Los carretes estaban enrollados con algo más grueso, algo fibroso y oscuro, tendones. Morales sintió que la bilis le subía por la garganta. Estaban ante una artesana que había llevado su oficio más allá de cualquier límite moral o biológico. «Doña Bernarda», repitió, alzando la voz, «gírese ahora mismo». Lentamente, con un sonido seco de articulaciones viejas rozando, la mujer comenzó a girar la cabeza hacia la izquierda, no para mirarlos directamente, sino como si escuchara una voz que solo ella podía oír. El perfil que se reveló a la luz del atardecer hizo que el cabo Ruiz soltara un gemido ahogado. La piel de su cara no era uniforme. Había líneas finas y rojas que recorrían su mejilla y bajaban por el cuello. Costuras. La propia cara de la anciana parecía una máscara mal ajustada, cayendo flácida en algunos puntos y tirante en otros. Pero no era su cara lo que más aterraba, era lo que estaba cosiendo. En su regazo descansaba una prenda a medio terminar, un vestido de un tono beige pálido, con matices rosados y oliva, un mosaico de texturas que Morales reconoció con un horror paralizante. No era tela, era un patchwork de humanidad. Y la mano de la anciana, arrugada y manchada de hígado, sostenía una aguja de plata que brillaba con una luz malévola, preparada para dar la siguiente puntada en esa tela abominable. Estamos en la habitación con ella. Hemos visto el perfil, hemos visto la aguja. La tensión está a punto de romperse. Antes de que Morales dé la vuelta a la silla y veamos el horror de frente, quiero que pienses como un detective de la época. ¿Crees que doña Bernarda es consciente de sus actos o está completamente disociada de la realidad? ¿Es maldad pura o locura clínica? Escribe maldad o locura en los comentarios. Vota ahora, porque en el próximo bloque la enfrentaremos cara a cara. El sargento Morales completó el semicírculo alrededor de la mecedora, moviéndose con la lentitud de quien camina sobre hielo fino, temeroso de que un movimiento brusco rompa la frágil realidad que aún sostenía su cordura. Al quedar frente a doña Bernarda, la luz del sol poniente, ahora un rojo intenso y moribundo, bañaba la figura de la anciana y la prenda que descansaba sobre su regazo, revelando la magnitud completa de la abominación. Bernarda no levantó la vista de inmediato. Sus ojos, velados por cataratas lechosas que le daban un aspecto espectral, seguían fijos en la costura, sus dedos artríticos moviendo la aguja con una destreza mecánica y aterradora que contradecía la rigidez de su cuerpo. Lo que Morales vio entonces no fue simplemente un vestido, fue un mapa geográfico del dolor, una colcha de retazos biológicos cosida con la obsesión de un dios loco que intenta reescribir la creación. La prenda, diseñada con un corte estilo imperio que hubiera estado de moda a principios del siglo XIX, caía en pliegues pesados y antinaturales. No tenía la caída suave de la seda ni la rigidez del lino. Tenía una elasticidad gomosa, una textura que parecía querer volver a su forma original, resistiéndose a la forma que la aguja le imponía. El tejido era un mosaico de tonalidades humanas. Había parches de un blanco marfileño,
translúcido y delicado, tomados indudablemente de la cara interna de los muslos o de los antebrazos, zonas donde el sol de Castilla nunca había tocado la piel de las víctimas. Estos se alternaban con secciones de un tono más tostado, piel curtida por el trabajo y el sol, proveniente de hombros y espaldas. Pero lo que obligó a Morales a cubrirse la boca para reprimir un grito fue la identificación de los detalles. Aquello no era cuero anónimo. En el corpiño del vestido, justo sobre el lugar donde debería latir el corazón, había una sección de piel que conservaba un pequeño lunar en forma de estrella. Morales lo reconoció al instante. Era la marca de nacimiento de Clara, la hija del panadero. La había visto descrita en los informes, la había escuchado de los labios temblorosos de su madre. Allí estaba, convertida en un adorno, en un detalle de textura para el capricho de una anciana demente. Y más abajo, en la falda que se derramaba sobre las piernas de Bernarda, se veía una cicatriz fina y blanca, una línea de cesárea antigua, o quizás un corte de la infancia, integrada en el diseño como si fuera un bordado de hilo de plata. La técnica de confección era impecable, lo cual hacía la escena infinitamente más grotesca. Las costuras eran invisibles a simple vista, unidas con un hilo que Morales, al inclinarse ligeramente, identificó con horror como cabello humano o quizás catgut quirúrgico muy fino. Bernarda había aplicado técnicas de haute couture parisina a la carnicería. Había pinzas para ajustar la cintura, dobladillos perfectos en las mangas y un escote rematado con lo que parecían ser tiras de piel de labios, conservando un tono rosado pálido y enfermizo. El vestido no estaba sucio, no había sangre coagulada ni restos de carne cruda. Todo había sido curado, tratado, lavado y perfumado. El olor a lavanda y rosas podridas que emanaba de la prenda era tan fuerte que mareaba, un intento desesperado y químico de enmascarar el aroma de fondo, ese olor a almizcle rancio que la piel muerta nunca pierde del todo. Era una obra de arte nacida del infierno, una segunda piel robada para cubrir la decadencia de la primera. La sisa. «Todavía tira un poco en la sisa», murmuró doña Bernarda, su voz sonando como papel de lija frotado contra piedra. Fue la primera vez que habló, y no lo hizo para preguntar quiénes eran o por qué habían derribado su puerta. Hablaba consigo misma, o con el fantasma de una clienta exigente que solo existía en su mente fracturada. Levantó la prenda, estirando una sección que correspondía a un hombro humano, y la examinó a la luz con ojo crítico. La piel de Elena es buena, elástica, pero la de Inés... Inés tenía los poros demasiado abiertos, difícil de trabajar, muy difícil. Morales sintió que el suelo oscilaba bajo sus pies. La naturalidad con la que pronunciaba los nombres de las muchachas muertas, clasificándolas no como personas, sino como materiales de calidad variable, era más aterradora que cualquier amenaza de violencia. Para ella, las víctimas no habían sido asesinadas, habían sido recolectadas. Eran recursos. La lavandera, la hija del panadero, la sirvienta, todas habían sido reducidas a metros de tela en el almacén de su locura. El cabo Ruiz, incapaz de soportar más la visión, dio un paso atrás y tropezó con una mesita auxiliar, haciendo caer un jarrón de porcelana que se hizo añicos contra el suelo. El estruendo rompió el trance de la anciana. Doña Bernarda detuvo la aguja a mitad del aire y giró la cabeza bruscamente hacia el sonido. Por primera vez, Morales vio su rostro completo bajo la luz directa. Era una ruina. La piel de su cara colgaba en pliegues profundos, manchada de senectud, con los ojos hundidos en cuencas oscuras y los labios retraídos sobre unas encías desnudas.
Era el rostro de la muerte en vida, un contraste brutal y absoluto con la tersura juvenil y artificial del vestido que sostenía. Había una envidia feroz en esa cara, una desesperación palpable. ¡Cuidado!, siseó mostrando una agresividad repentina como una araña que defiende su red. Son torpes, manazas, no toquen nada. La seda es delicada, se mancha con la mirada. Morales, recuperando el control a través de la pura disciplina militar, levantó su arma y apuntó directamente al pecho de la anciana, aunque una parte de él se preguntaba si una bala podría detener algo que ya parecía tan muerto. «Doña Bernarda de la Cruz», dijo con voz firme, imponiéndose sobre el zumbido de sus propios oídos. «Queda usted detenida por el asesinato de Elena García, Clara López, Inés Martín y...» Su voz vaciló un segundo al mirar el vestido. «Y por crímenes contra la naturaleza y Dios. Suelte la aguja, ahora». La anciana parpadeó, confundida, como si el sargento le estuviera hablando en un idioma extranjero. Miró la pistola, luego miró su vestido y una sonrisa torcida, casi infantil, se dibujó en su rostro. No había miedo en ella, solo una incomprensión profunda de la moralidad del mundo exterior. «¿Detenida?», repitió con una risa seca que sonó como hojas muertas arrastradas por el viento. «Por terminar mi encargo, por querer estar bella para el baile de otoño. Mi marido volverá pronto, ¿saben? Y no puede verme así, vieja, fea». Acarició la manga del vestido hecho de piel con una ternura que hizo que a Morales se le erizara el vello de la nuca. Sus manos, llenas de manchas hepáticas y venas azules, rozaban la piel suave de la muchacha muerta con una reverencia obscena. «Ellas no la necesitaban», susurró, bajando la voz a un tono conspirativo. «Eran jóvenes, tontas. Desperdiciaban su belleza en el sol, en el río, con chicos que no las merecían. Yo le he dado un propósito. Yo las he hecho eternas. ¿No ven lo hermoso que es el corte? Miren la caída. Es perfecto». La disociación era absoluta. En la mente de Bernarda, ella no era una asesina, era una salvadora, una conservadora de belleza. Había tomado lo efímero, la juventud de unas chicas de pueblo, y lo había transformado en algo permanente, en una prenda de alta costura que desafiaría al tiempo. Morales se dio cuenta de que no había rastro de arrepentimiento porque no había conciencia del mal. Estaban ante una mente que había reescrito las reglas de la existencia para justificar su propia vanidad monstruosa. Hizo una señal a Ruiz y al otro guardia para que se acercaran. «Espósenla», ordenó en voz baja. «Y por el amor de Dios, intenten no tocar el vestido». Mientras los guardias avanzaban, con los rostros pálidos y las manos temblorosas, Bernarda comenzó a tararear una antigua nana, volviendo su atención a la costura, ignorando las cadenas de hierro que se cerraban sobre el mundo que ella había construido con piel y sangre. Pero el horror no terminó con las esposas. Al levantarla de la silla, el vestido se deslizó de su regazo y cayó al suelo con un sonido pesado, húmedo, como un trozo de carne cruda golpeando la tabla de un carnicero. Y al quedar expuesto el asiento de la mecedora, Morales vio algo que le heló la sangre más que todo lo anterior. Debajo del cojín, oculto por el cuerpo de la anciana, había un libro, un diario de tapas de cuero negro, desgastado por el uso constante. Estaba abierto por una página llena de diagramas anatómicos dibujados a mano, bocetos de músculos y dermis, y una lista de nombres tachados, como los de Elena y Clara. Pero al final de la lista había un nombre nuevo, escrito con tinta fresca, sin tachar todavía. Un nombre que Morales conocía muy bien: Isabel Morales. El nombre de su propia hija de 15 años. La lista de nombres. El detalle final ha cambiado todo para el sargento. La historia acaba de volverse personal. Pausa el video un segundo.
Quiero que te pongas en la piel de Morales. Acabas de ver el nombre de tu hija en la lista de materiales de esta mujer. ¿Qué harías tú en ese momento exacto? ¿Mantienes la compostura policial o tomas la justicia por tu mano allí mismo? Sé honesto. Escribe ley o venganza en los comentarios. Quiero ver de qué pasta está hecha esta comunidad. El mundo del sargento Manuel Morales se detuvo en ese preciso instante, congelado en la tinta negra que formaba las letras del nombre de su hija. El zumbido en sus oídos se transformó en un rugido sordo, como el de una catarata lejana, ahogando los sonidos de la habitación, los crujidos de la madera y la respiración entrecortada de sus hombres. Por un momento, el uniforme de la Guardia Civil, el tricornio, la placa y años de disciplina castrense se desvanecieron, dejando solo a un padre aterrorizado frente a la depredadora que había marcado a su cría. La mano que sostenía el revólver tembló, no por miedo, sino por una furia primitiva y volcánica que amenazaba con apretar el gatillo y acabar con aquella pesadilla de un solo disparo. La imagen de Isabel, su niña de 15 años, con su risa fácil y sus trenzas oscuras, se superpuso a la visión grotesca del vestido de piel humana que yacía en el suelo. Imaginó la piel de su hija curtida, estirada, convertida en un puño o un cuello para la vanidad de esa bruja. La bilis le quemó la garganta. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia con la anciana, y la punta del cañón de su arma rozó la frente arrugada de doña Bernarda. ¡Sargento! ¡No! El grito del cabo Ruiz rompió el trance homicida. Ruiz se lanzó hacia adelante, poniendo una mano firme sobre el antebrazo de su superior, empujando el arma hacia el techo. El contacto físico fue una descarga de realidad. Morales parpadeó, respirando como un animal acorralado, y miró a Ruiz. Vio el terror en los ojos del joven, pero también una súplica desesperada. «No te conviertas en lo que cazamos». Morales bajó el arma lentamente, sintiendo como el sudor frío le empapaba la espalda. Bernarda, ajena a lo cerca que había estado de la ejecución sumaria, seguía mirando hacia la ventana, murmurando sobre dobladillos y encajes. Morales la agarró por el brazo, sin delicadeza esta vez. Sus dedos se cerraron sobre el húmero frágil de la anciana, sintiendo el hueso fino bajo la piel flácida. «Sáquenla de aquí», gruñó con una voz que no reconoció como suya. «Llévenla al carruaje, y si intenta morder o hablar, amordácenla. No quiero oír ni una palabra más de su boca maldita». Los guardias arrastraron a doña Bernarda fuera de la habitación. Ella no luchó físicamente. Su resistencia era pasiva, un peso muerto de huesos y trapos viejos, mientras protestaba débilmente: «Mi aguja, he dejado la aguja enhebrada, se va a perder el punto». Sus lamentos se desvanecieron pasillo abajo, tragados por la oscuridad de la casa, dejando a Morales y Ruiz solos en el dormitorio principal, rodeados por la evidencia de una atrocidad sin nombre. Morales se guardó el diario en el bolsillo interior de la chaqueta, sintiendo su peso contra el pecho como si fuera una piedra radiactiva. Tenía que proteger a su hija, pero primero tenía que terminar el trabajo. «Tenemos que registrar el resto», dijo, recuperando la compostura a duras penas. «Hemos visto el taller de costura y el dormitorio, pero falta algo. Falta el lugar sucio, el lugar donde preparaba los materiales». El instinto policial de Morales, agudizado por el horror, le decía que lo que habían visto hasta ahora era solo la fase final del proceso, el diseño y la confección. Pero curtir piel humana no es una tarea limpia ni sencilla. Requiere espacio, líquidos corrosivos, herramientas pesadas y desagües. Requiere una carnicería oculta. Volvieron a bajar las escaleras, pasando de largo el taller de la planta baja, guiados nuevamente por el olfato. Había una corriente de aire frío que subía desde algún lugar cerca de la cocina, en la parte trasera de la casa.
Al mover un pesado aparador de roble que parecía fuera de lugar, descubrieron una puerta estrecha y baja, pintada del mismo color que la pared para pasar desapercibida. Al abrirla, una bocanada de aire gélido y húmedo les golpeó la cara, cargada con un olor químico tan fuerte que les hizo lagrimear los ojos. Olía a cal viva, a salmuera rancia y a sangre vieja. Encendieron las linternas de aceite que llevaban en el equipo y comenzaron el descenso hacia el sótano. Los escalones eran de piedra basta, resbaladizos por el moho y la humedad. A medida que bajaban, la temperatura caía drásticamente, como si estuvieran entrando en una nevera natural. Las paredes de piedra rezumaban agua, y el sonido de un goteo constante, ploc, 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 resonaba en la oscuridad, marcando el tiempo en aquel inframundo. Al llegar al final de la escalera, las luces de las linternas revelaron una estancia abovedada, un antiguo sótano de vinos convertido en una planta de procesamiento industrial de pesadilla. No había barriles de vino. En su lugar había filas de grandes cubas de madera y tinajas de barro, alineadas contra las paredes de piedra. Morales se acercó a la primera cuba. El líquido en su interior era oscuro, turbio, y en la superficie flotaba una espuma grisácea. Con la punta de su bota golpeó el borde. Algo se movió en el fondo, emergiendo lentamente a la superficie, impulsado por el movimiento del líquido. Era una lámina de piel pálida, grande, probablemente de la espalda de una víctima, flotando como una medusa muerta en un mar de taninos. Estaba en proceso de curtido, sumergida en una solución de corteza de roble y orina para convertir la dermis perecedera en cuero duradero. El horror de la escena radicaba en su practicidad. No había símbolos satánicos, ni altares de sacrificio ritual. Había herramientas, raspadores de metal colgados en la pared para limpiar la grasa subcutánea, cuchillos de desuello afilados como navajas de afeitar, mesas de piedra inclinadas con canales de drenaje para recoger los fluidos corporales y dirigirlos a un sumidero central que gorgoteaba ominosamente. «Mire esto, sargento», susurró Ruiz, señalando hacia un rincón oscuro donde las sombras parecían más densas. Había una estructura de madera, similar a un potro de tortura medieval o un bastidor para estirar pieles de animales. Pero las dimensiones no eran para animales. Estaba vacío ahora, pero las correas de cuero en las esquinas estaban manchadas de un color marrón oscuro y seco. Debajo del bastidor, el suelo de tierra batida estaba empapado, convertido en un barro negro y pegajoso por años de goteo continuo. Morales comprendió entonces la mecánica del horror. Allí era donde las desollaba. Allí era donde Bernarda, con la fuerza que solo la locura puede otorgar, separaba la envoltura del contenido, reduciendo a las muchachas a materia prima. En una estantería rústica cercana encontraron los descartes. Frascos grandes llenos de alcohol, donde se conservaban las partes que no servían para el vestido, pero que la anciana no había querido desechar. Ojos, docenas de ojos flotando en el líquido amarillento, mirándolos desde la muerte con expresiones de sorpresa y terror congelado. Había cabellos trenzados cuidadosamente, clasificados por color y grosor, y en una caja de madera dientes blancos y sanos, extraídos quizás para hacer botones o joyas que nunca llegó a fabricar. La magnitud de la colección sugería que las 5 desapariciones conocidas eran solo la punta del iceberg. Bernarda llevaba años haciendo esto, quizás décadas. ¿Cuántas fugas pasionales de los últimos 20 años habían terminado en estas cubas de curtido? Morales sintió una presión en el pecho, una necesidad física de salir de ese agujero, de volver a ver el cielo, aunque fuera de noche.
Pero entonces su linterna iluminó algo al fondo de la estancia, detrás de las cubas, en una zona donde el suelo de tierra parecía haber sido removido recientemente. La tierra estaba suelta, formando un montículo irregular. No era un lugar de trabajo, era un lugar de ocultación. «¡Cabo!», llamó Morales, su voz resonando extrañamente en la bóveda de piedra. «Tráigame la pala que vimos en la entrada». Ruiz corrió escaleras arriba, el sonido de sus botas rápido y urgente. Morales se quedó solo en el sótano, rodeado por las pieles flotantes y los ojos en conserva. El silencio era absoluto, salvo por el goteo y su propia respiración. Se acercó al montículo de tierra. Había algo sobresaliendo de la tierra removida. Se agachó, acercando la luz. Era una mano, pero no una mano desollada. Era una mano esquelética, hueso puro, con restos de ropa podrida adheridos. Cuando Ruiz volvió con la pala, comenzaron a cavar. No tardaron mucho. A medio metro de profundidad, descubrieron los restos de lo que parecía ser la primera víctima, o quizás la fuente original de la locura. No era una mujer joven. Los restos de ropa, aunque podridos, eran masculinos. Un traje de época, botones de metal, y junto al cuerpo, una botella de vino vacía y rota. Morales recordó la historia del pueblo. El marido de Bernarda había muerto o desaparecido hacía décadas, dejándola sola. La versión oficial era que se había marchado. La verdad, ahora desenterrada bajo la luz temblorosa de las linternas, era mucho más oscura. Bernarda no había empezado con extrañas. Había empezado en casa. El sótano ha revelado sus secretos. Las cubas de curtido, los ojos en frascos y ahora un cadáver antiguo que cambia la historia de Bernarda. Hemos encontrado al marido, pero aquí surge la pregunta clave sobre la psicología de nuestra asesina. ¿Por qué crees que enterró al marido entero, pero desolló a las chicas? ¿Fue el marido un crimen pasional y las chicas son arte? ¿O hay algo más retorcido? Déjame tu teoría en los comentarios. Usa la etiqueta Teoría Bernarda para que pueda leerlos todos. Salir del sótano fue como emerger de una tumba anegada. El aire de la planta baja, que al entrar les había parecido viciado y repugnante, ahora se sentía comparativamente limpio tras haber respirado la atmósfera de muerte concentrada y taninos del subsuelo. El sargento Morales y el cabo Ruiz subieron los escalones de piedra en silencio, cargando con el peso invisible de lo que acababan de presenciar. No se hablaban. No había palabras en el vocabulario castellano ni en ningún otro, capaces de articular la magnitud de la aberración que doña Bernarda había construido bajo los cimientos de su hogar. Al llegar al vestíbulo, encontraron a la anciana sentada en una silla de madera dura, custodiada por los otros dos guardias, quienes la miraban con una mezcla de fascinación morbosa y repulsión absoluta, manteniéndose a una distancia prudente como si la locura fuera una enfermedad contagiosa que se transmitiera por el aire. Bernarda, sin embargo, parecía ajena a su situación legal. Estaba examinándose las manos, frunciendo el ceño ante una uña rota, murmurando que el trabajo manual con la pala y la cal estropeaba la suavidad de la dermis, algo imperdonable para una dama de su posición. «Ya está todo listo, sargento», informó uno de los guardias, su voz temblorosa rompiendo el silencio. «Hemos cargado las cajas con los frascos y el vestido. Lo hemos envuelto en una sábana, pero... Dios, sargento, esa cosa parece que tiene vida propia. Pesa demasiado para ser ropa». Morales asintió, secándose el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. Sabía que el trabajo duro apenas comenzaba. La parte policial, la de derribar puertas y descubrir el crimen, había terminado. Ahora empezaba la parte social, el enfrentamiento con un pueblo que llevaba meses viviendo en el terror y que exigía respuestas.
Al mirar hacia la puerta principal destrozada, Morales vio que la luz del día se había desvanecido casi por completo, dando paso a un crepúsculo violáceo y ominoso. Pero la oscuridad natural de la noche estaba siendo desafiada por decenas de antorchas y faroles de aceite que parpadeaban en el camino de entrada. El rumor había corrido más rápido que el viento. En los pueblos pequeños, las noticias de desgracias viajan a la velocidad del pensamiento. Un pastor que había visto a la Guardia Civil entrar a la fuerza, un vecino que escuchó los gritos, o quizás el simple instinto colectivo de que algo trascendental estaba ocurriendo, había atraído a una multitud a las puertas de la finca. Hombres con gorras caladas, mujeres con chales negros apretados contra el pecho, e incluso algunos niños curiosos que se asomaban entre las piernas de los adultos, formaban un muro humano silencioso y expectante justo más allá del portón de hierro oxidado. No era una multitud ruidosa, todavía no. Era una masa tensa, cargada de electricidad estática, esperando la confirmación de sus peores pesadillas. Morales se ajustó el tricornio y comprobó la funda de su revólver. «Vamos a salir», ordenó. «Ruiz, usted y yo llevaremos a la detenida. Ustedes dos carguen la evidencia en el carro. Y prepárense. Si ven al padre de alguna de las chicas, mantengan la calma. No quiero un linchamiento aquí». Al cruzar el umbral hacia el exterior, el frescor de la noche toledana golpeó sus rostros, pero no trajo alivio. El sonido de las botas sobre la grava del camino actuó como un detonante para la multitud. Cientos de ojos se fijaron en la figura pequeña y encorvada que caminaba entre los dos guardias altos. Doña Bernarda, lejos de amedrentarse, levantó la barbilla con una altivez grotesca. Parpadeó ante las luces de los faroles y esbozó una mueca de disgusto, como si aquella gente humilde, sucia de polvo y trabajo, ofendiera su sentido estético. «¿Quiénes son estos?», preguntó en voz alta, con un tono imperioso que cortó el aire. «¿Por qué han dejado entrar a la plebe en mis jardines? ¡Que se vayan! ¡Arruinarán las flores!». La disonancia entre su realidad y la del mundo exterior era total. Un murmullo recorrió la multitud, creciendo en intensidad como una ola que rompe en la orilla. «¿Es ella?», preguntó una voz ronca desde la primera fila. «Es la bruja». Y entonces ocurrió. Los guardias que venían detrás sacaron la camilla improvisada con el vestido envuelto en la sábana blanca. Pero la sábana mal ajustada se deslizó parcialmente debido al movimiento, dejando al descubierto una sección de la falda. A la luz oscilante de las antorchas, el tejido de piel humana brilló con un tono ceroso y pálido. Se vio claramente el mosaico de cicatrices y la textura inconfundible de la carne. Un grito desgarrador rompió la noche. No fue un grito de ira, sino de dolor puro. Era la madre de Clara, la hija del panadero, que se abrió paso entre la gente con los ojos desorbitados fijos en aquella prenda abominable. «Es ella, es mi niña», aulló, señalando una marca en la piel expuesta, o quizás imaginándola en su desesperación. «Me la ha matado y se la ha puesto encima». «¡Monstruo!». La multitud estalló. El silencio tenso se transformó en un rugido de furia bíblica. «¡Asesina! ¡Demonio! ¡Quemadla!». Las piedras empezaron a volar. Una de ellas golpeó el hombro de Morales haciéndole tambalearse. Otra rozó la mejilla de Bernarda haciéndole un corte superficial del que brotó un hilo de sangre oscura. La anciana se tocó la herida, miró la sangre en sus dedos y por primera vez su expresión cambió de la arrogancia al miedo. Pero no miedo a morir, sino miedo a ser dañada, a ser estropeada. «Mi cara, cuidado con mi cara», chilló, tratando de esconderse detrás de Ruiz. «Salvajes, no sabéis apreciar nada». «¡Atrás! ¡Atrás o disparo!», gritó Morales, desenfundando su arma y disparando un tiro al aire.
El estruendo de la pólvora silenció momentáneamente a la turba, creando un vacío de shock que los guardias aprovecharon para empujar a Bernarda dentro del carruaje policial. Un vehículo negro y cerrado tirado por 2 caballos nerviosos. Morales empujó a la anciana al interior y subió tras ella, cerrando la puerta de golpe justo cuando una segunda lluvia de piedras repiqueteaba contra la madera y el metal del carruaje. «¡Sáquenos de aquí! ¡Rápido!», gritó al cochero a través de la ventanilla. El látigo chasqueó, los caballos relincharon y el vehículo se puso en movimiento, abriéndose paso entre la gente que golpeaba los costados con los puños, escupiendo maldiciones y lágrimas. El interior del carruaje era oscuro y olía a cuero viejo y al miedo de la detenida. Bernarda se acurrucó en la esquina opuesta a Morales, sacando un pañuelo de encaje de su manga para limpiarse la sangre de la mejilla con toques delicados y obsesivos. El traqueteo del camino de tierra hacía que sus cuerpos chocaran ocasionalmente, un contacto que repugnaba a Morales hasta la médula. Durante los primeros minutos solo se escuchó la respiración agitada de ambos y los gritos de la multitud quedándose atrás. Pero a medida que se alejaban de la finca y el silencio del campo volvía a envolverlos, Bernarda comenzó a hablar de nuevo. Y sus palabras en la oscuridad del carruaje fueron peores que los gritos de fuera. «Esa mujer», susurró, refiriéndose a la madre que había gritado, «tiene una piel terrible, grasa, poros dilatados. Su hija, en cambio, Clara. Clara era un lienzo perfecto, un poco robusta, sí, tuve que recortar bastante grasa antes de llegar a la dermis limpia, pero el resultado valió la pena». Morales apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La frialdad clínica con la que describía el proceso, la total ausencia de empatía, era algo que no había visto ni en los peores criminales de guerra. «¿Usted cree que me dejarán terminar el dobladillo en la prisión?», preguntó ella inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando en la penumbra. «Me falta tan poco. Solo necesito un poco más de material para el cuello. Usted tiene un cuello interesante, sargento, fuerte, piel gruesa, pero resistente. Sería un buen forro». Morales sintió una oleada de náuseas y furia. Llevó la mano al bolsillo interior de su chaqueta, donde descansaba el diario con el nombre de su hija. «Si vuelve a hablar», dijo con una voz tan baja y peligrosa que sonó como un gruñido, «si vuelve a mencionar a una sola de esas chicas o a mirar mi cuello, le juro por la memoria de mi madre que no llegará viva a Toledo. Se caerá del carruaje y las ruedas harán el trabajo que el pueblo quería hacer». Bernarda se detuvo, analizando su rostro. Por un segundo pareció ver al depredador detrás de los ojos del policía. Sonrió levemente, se recostó en el asiento y alisó su falda imaginaria. «¡Qué desperdicio!», murmuró cerrando los ojos. «Tanta ira arruga la frente. Debería cuidarse más, sargento. Al final, la piel es lo único que nos queda». El resto del viaje transcurrió en un silencio sepulcral, mientras las luces de Toledo se acercaban en el horizonte. Morales miraba por la ventanilla, viendo pasar los olivos centenarios, y se preguntaba cómo podría volver a mirar a su hija, a su esposa o a cualquier ser humano sin ver lo que Bernarda veía. No personas, sino trajes en potencia, envoltorios de carne esperando ser cortados. La infección de la casona de los espejos ya había entrado en su mente y temía que nunca saldría. Al llegar a la ciudad, la noticia ya les había precedido. Las campanas de la catedral tocaban a muerto, un tañido lento y lúgubre que parecía dar la bienvenida al monstruo. Pero Morales sabía que lo peor no era el juicio público ni la condena. Lo peor estaba en las cajas que venían en el carro de atrás. Lo peor era que tendrían que abrir esos frascos, desenrollar ese vestido y ponerle nombre y apellido a cada retazo de piel ante los ojos de un juez.
La autopsia del vestido sería el verdadero descenso a los infiernos. El viaje en carruaje nos ha mostrado la verdadera naturaleza de la psicopatía de Bernarda. Ella ve el mundo entero como una tienda de telas. Es escalofriante pensar que hay personas que ven a los demás solo como objetos de uso. Pregunta rápida. Si fueras el juez que recibe este caso en 1910, sabiendo que la pena de muerte, garrote vil, estaba vigente en España, ¿qué sentencia le darías? ¿Pena de muerte por la atrocidad o manicomio perpetuo por su evidente locura? Escribe garrote o manicomio en los comentarios. El destino de Bernarda está en tus manos. Los calabozos del gobierno civil de Toledo eran un laberinto de piedra fría y humedad, situados en los cimientos de la ciudad, donde la luz del sol jamás penetraba y el tiempo parecía detenerse en una eternidad de espera y condena. Allí, en una celda individual sin ventanas, despojada de sus sedas y de su dignidad, doña Bernarda de la Cruz fue encerrada. Se le retiraron los cordones de los zapatos, las horquillas del pelo y cualquier objeto con el que pudiera hacerse daño a sí misma, aunque Morales sabía que el único peligro que representaba la anciana era para la moralidad de quienes la custodiaban. Se sentó en el catre de paja, con las manos sobre el regazo, moviendo los dedos en el aire, continuando esa costura invisible que solo existía en su mente fracturada, tarareando una melodía discordante que rebotaba en las paredes de piedra caliza. Morales ordenó doblar la guardia. Nadie debía hablar con ella. Nadie debía mirarla a los ojos demasiado tiempo. El sargento necesitaba poner distancia física entre él y el monstruo antes de enfrentar la segunda parte de la pesadilla. La evidencia. Mientras Bernarda quedaba sepultada en vida bajo la ciudad, el verdadero horror se trasladaba a la morgue provisional habilitada en la sala de autopsias del hospital provincial. Era una sala amplia, alicatada en blanco hasta media altura, iluminada por lámparas de gas que emitían un siseo constante y proyectaban una luz cruda y parpadeante sobre las mesas de zinc. Allí esperaba el doctor Evaristo Cárdenas, el forense de la ciudad. Cárdenas era un hombre de ciencia, un positivista que creía que todo en el universo podía explicarse mediante la biología y la física. Había visto cuerpos destrozados por maquinaria agrícola, víctimas de la epidemia de cólera y suicidas sacados del río Tajo, hinchados y deformes. Se jactaba de tener nervios de acero y un estómago blindado. Pero cuando el sargento Morales y el cabo Ruiz entraron cargando la caja de madera y el bulto envuelto en la sábana, Morales vio algo en la cara del doctor que nunca había visto antes. Vacilación. El olor que emanaba del bulto, esa mezcla de lavanda, taninos y muerte rancia, había llegado antes que ellos, invadiendo la asepsia del quirófano como una plaga invisible. «Pónganlo en la mesa central», ordenó Cárdenas, su voz sonando extrañamente aguda. Se ajustó las gafas de montura metálica y se puso un par de guantes de goma gruesa. Morales colocó el bulto sobre el zinc frío. El sonido fue blando, pesado. Con un movimiento rápido, como quien arranca una venda dolorosa, retiró la sábana. El vestido quedó expuesto bajo la luz blanca del gas. Si en la penumbra de la casa de Bernarda había parecido macabro, aquí, bajo la iluminación clínica, era una aberración que desafiaba la cordura. Los detalles que la oscuridad había ocultado ahora gritaban su presencia. Se podían ver las variaciones en el grosor de la tela, los pequeños vellos que aún permanecían en algunos parches mal raspados y la decoloración natural de la piel muerta que los tintes vegetales de Bernarda no habían logrado ocultar del todo. «Dios misericordioso», susurró Cárdenas, acercándose al vestido como si fuera un animal venenoso dormido. «Esto no es piel animal. La textura, la disposición de los poros.
Sacó una lupa de gran aumento y se inclinó sobre el corpiño. «Mire esto, sargento, las glándulas sudoríparas, la disposición de la melanina. Es tejido humano y no es de un cadáver viejo. Esta piel tenía elasticidad vital cuando fue procesada». El médico levantó la vista, pálido como el papel. «¿Me está diciendo que esta mujer curtió a seres humanos como si fueran reses?» Morales asintió, sacando el diario negro del bolsillo de su uniforme. Lo puso sobre una mesa auxiliar, lejos de los fluidos. «No solo las curtió, doctor, las diseñó», dijo Morales, abriendo el diario por la página marcada con una cinta roja. «Tenemos que identificar las partes. Necesito saber quién es quién en este rompecabezas. Las familias están fuera, esperando para saber si tienen algo que enterrar. Y yo necesito cerrar este caso antes de que me vuelva loco». Comenzó entonces el proceso más grotesco en la historia criminal de Toledo. La autopsia de un vestido. No había cuerpo que abrir, ni órganos que pesar. Había que deconstruir una prenda para encontrar a las víctimas. Morales leía las notas de Bernarda, escritas con una caligrafía elegante y demencial, y el doctor Cárdenas buscaba la correspondencia anatómica en la mesa de zinc. «Entrada del 14 de abril», leyó Morales con la voz ronca. «Elena, piel de espalda, suave, pero con tendencia a la grasa. Tratamiento con alumbre durante 3 semanas. Corte para las mangas y el canesú trasero». Cárdenas manipuló las mangas del vestido, estirando el material. Usó un bisturí para raspar una muestra microscópica. «Coincide», confirmó el médico tragando saliva. «Esta sección corresponde a la zona dorsal. Hay una pequeña marca aquí, cerca del codo. Parece una quemadura antigua, cicatrizada». Morales revisó el informe de desaparición de Elena. Seña particular: quemadura de plancha en el brazo derecho. «Es ella», confirmó el sargento, marcando el nombre en la lista con un lápiz que temblaba en su mano. Una manga, una vida humana reducida a una manga abullonada para una fiesta imaginaria. Continuaron con la macabra letanía. El talle del vestido, esa zona que abrazaba la cintura y el abdomen, resultó ser la parte más compleja. Bernarda había escrito: «Clara, piel robusta, excelente tensión, ideal para el corsé interno y la zona abdominal. Un poco de vello que requiere depilación con cera antes del curtido». Cárdenas examinó la zona. Las costuras aquí eran dobles, reforzadas, hechas para soportar la tensión. «Es una ingeniería perversa», murmuró el doctor, fascinado a pesar de su horror. «Ha utilizado la propia dirección de las fibras de colágeno de la piel para dar estructura al vestido. Sabía exactamente cómo cortar para que la piel no cediera. Esta mujer tenía conocimientos anatómicos profundos. ¿Su marido era cirujano?». Morales negó con la cabeza. «No, su marido era taxidermista aficionado. Parece que ella aprendió observando y luego superó al maestro». El momento más difícil llegó al analizar el escote y el cuello del vestido. En el diario, la entrada era breve y brutal. «Inés, cuello y escote, piel fina, translúcida, muy delicada, se rasga con facilidad. Tratar con aceites esenciales de rosa para mantener la flexibilidad». Al examinar esa parte, Cárdenas se detuvo. Sus pinzas sostenían un fragmento de piel que formaba el borde del escote. «Sargento», dijo, su voz quebrándose, «mire esto». Morales se acercó. En la piel pálida, casi transparente, había una línea tenue, apenas visible, un tatuaje rudimentario, o quizás una marca hecha con tinta china, algo que las chicas jóvenes a veces se hacían a escondidas. Era una pequeña inicial, una J. «El novio de Inés se llamaba Julián», susurró Morales. «Ella llevaba su inicial cerca del corazón». Bernarda no había borrado la marca, la había dejado allí, quizás como una firma irónica,
o simplemente porque le era indiferente el significado emocional de su material. Durante 3 horas, desmembraron el vestido conceptualmente. Identificaron a 5 mujeres diferentes en esa sola prenda, pero sobraban piezas. Había retales en la falda, triángulos de relleno en los costados, que no correspondían a ninguna de las 3 chicas principales. Eran fragmentos de stock, pieles más viejas, más oscuras o con texturas diferentes. ¿Cuántas, Morales?, preguntó Cárdenas, dejándose caer en un taburete, agotado física y espiritualmente. ¿A cuántas personas lleva cosidas encima? Morales cerró el diario. Las últimas páginas estaban llenas de bocetos para futuros proyectos, una capa, guantes, un sombrero, y la lista de nombres de candidatas encabezada por su propia hija, Isabel. No lo sé, doctor, respondió Morales, sintiendo un peso infinito en los hombros. Pero en el sótano encontramos frascos con ojos y una caja con dientes. Creo que el vestido es solo la obra maestra. Hubo muchos borradores antes, muchos intentos fallidos que terminaron en la caldera o enterrados en el jardín. Cárdenas se quitó los anteojos y se frotó los ojos enrojecidos. Esto cambiará la criminología, sargento. Lombroso, Freud. Ninguno de ellos ha escrito sobre algo así. No es un crimen de pasión ni de lucro. Es estética. Es asesinato por estética. De repente, la puerta de la morgue se abrió con un golpe seco. Un ordenanza entró corriendo, con el rostro desencajado. «¡Sargento Morales! ¡Doctor!», gritó jadeando. «Tienen que venir a los calabozos, ahora mismo». Morales sintió una punzada de alarma. ¿Qué ha pasado? ¿La presa ha intentado suicidarse? El ordenanza negó con la cabeza, con los ojos llenos de un terror supersticioso. «No, señor, no es ella, es lo que está haciendo. Los guardias. Los guardias dicen que está cantando, pero que no es su voz, y que las paredes, dicen que las paredes de la celda están sudando sangre». Morales y Cárdenas intercambiaron una mirada. La histeria colectiva estaba empezando. O quizás, solo quizás, la maldad de Bernarda era tan densa que estaba empezando a filtrarse por la piedra, infectando la realidad misma del edificio. «No toque nada más, doctor. Cubra esa cosa», ordenó Morales, desenfundando su arma por puro instinto, aunque sabía que las balas no servían contra el miedo. «Vamos a ver qué demonios está pasando abajo». Salieron de la morgue, dejando atrás el vestido de piel que bajo la luz oscilante del gas parecía respirar levemente, expandiendo y contrayendo su caja torácica vacía, esperando a que su dueña regresara para bailar el vals final. La autopsia del vestido ha confirmado la identidad de las víctimas a través de sus cicatrices y tatuajes. Es un momento devastador, pero lo que dijo el doctor Cárdenas es clave. Asesinato por estética. Esto nos lleva a una reflexión oscura sobre la mente humana. ¿Crees que doña Bernarda representa el extremo absoluto del narcisismo humano? ¿O es algo más allá, una desconexión total, donde los demás dejan de ser seres vivos para convertirse en objetos? Cuéntame tu opinión. ¿Es vanidad o es algo inhumano? Te leo en los comentarios mientras bajamos a los calabozos. El descenso a los calabozos del gobierno civil fue un viaje hacia el vientre de una bestia de piedra. A medida que el sargento Morales y el doctor Cárdenas bajaban la escalera de caracol, el aire se volvía cada vez más denso, cargado de un frío que calaba los huesos y un olor a salitre y humedad antigua. Pero había algo más en el ambiente, una electricidad estática, una vibración casi imperceptible que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Al llegar al pasillo principal de las celdas, encontraron una escena de caos contenido.
Los dos guardias asignados a la vigilancia de doña Bernarda estaban pálidos, arrinconados contra la pared más lejana a la celda de la anciana, santiguándose repetidamente. Uno de ellos, un veterano de la guerra de Cuba que había visto horrores indecibles en la manigua, temblaba como un niño asustado en medio de una tormenta. «No es natural, mi sargento», balbuceó al ver llegar a Morales. «Mire las paredes. Mire la piedra está llorando sangre». Morales, con la mandíbula tensa, se acercó a la pared de mampostería, acercó la linterna de gas. Efectivamente, por las juntas de las piedras resumaba un líquido espeso y rojizo que goteaba lentamente hacia el suelo de tierra apisonada. Cárdenas, el hombre de ciencia, se adelantó inmediatamente. Pasó un dedo por el líquido viscoso, lo olió y lo frotó entre el pulgar y el índice. «Óxido», dictaminó con voz firme, aunque sus ojos delataban una inquietud profunda. «Es filtración de agua con alto contenido en hierro y arcilla roja. Ha llovido mucho en la sierra la semana pasada y el nivel freático ha subido. Es un fenómeno geológico, no teológico». La explicación era racional, perfecta, irrebatible. Y sin embargo, en ese momento y en ese lugar, con el eco de los crímenes de Bernarda flotando en el aire, el óxido parecía sangre. La coincidencia era demasiado macabra para ser ignorada por el subconsciente de los hombres allí presentes. La atmósfera de terror no nacía de la piedra, sino de la mente colectiva infectada por la presencia de la asesina. «Abran la celda», ordenó Morales, ignorando el miedo de sus subordinados. El guardia dudó un segundo antes de meter la llave de hierro en la cerradura. El clac metálico resonó como un disparo en el pasillo abovedado. Morales empujó la pesada puerta de barrotes y madera y entró, seguido de cerca por el médico. Doña Bernarda no estaba cantando con una voz demoníaca, como habían dicho los guardias en su histeria. Estaba sentada en el suelo, en la posición de loto, con la espalda recta y los ojos cerrados, tarareando una melodía monótona y grave, una vibración que resonaba en su pecho y que, extrañamente, parecía sincronizarse con el goteo del agua roja en las paredes. Al sentir la presencia de los hombres, dejó de tararear, abrió los ojos. En la oscuridad de la celda, sus pupilas parecían dilatadas, engullendo el poco blanco que le quedaba en la esclerótica. Ya no parecía la anciana frágil y confundida de la casa. Había una lucidez terrible en su mirada, una conciencia plena de su poder. «Me habéis quitado mi piel», dijo, y su voz no sonaba a papel de lija esta vez, sino clara, fría y cortante. «Me siento desnuda, sargento, expuesta a la vulgaridad del aire y del polvo. ¿Dónde está mi vestido? ¿Lo habéis manchado con vuestras manos sucias?» Morales se mantuvo firme, cruzándose de brazos para ocultar el ligero temblor de sus manos. «Su vestido está en la morgue, siendo analizado como la prueba de un crimen atroz. Hemos identificado a Elena, a Clara, a Inés. Sabemos lo que hizo Bernarda. Sabemos que las cazó, las mató y las despellejó como si fueran animales. Lo único que quiero saber ahora, antes de que el juez dicte su sentencia, es por qué. ¿Por qué ellas? ¿Qué le hicieron esas niñas para merecer tal destino?» Bernarda soltó una risa suave, condescendiente, como una maestra que se ríe de la ignorancia de un alumno lento. Se puso de pie con una agilidad sorprendente para su edad y se acercó a los barrotes, quedando cara a cara con Morales. «No me hicieron nada, pobre hombre», susurró. «Ellas no eran importantes. Sus vidas eran pequeñas, insignificantes. Iban a casarse con hombres brutos, a tener hijos que les deformarían el cuerpo, a trabajar bajo el sol hasta que su piel se volviera cuero y sus manos sarmientos. Iban a marchitarse, sargento, iban a morir feas y olvidadas». Bernarda extendió una mano a través de los barrotes, intentando tocar el rostro de Morales, quien retrocedió instintivamente. «Yo las salvé.
continuó ella, con un fervor religioso brillando en sus ojos. Dios es un creador mediocre, doctor, dijo, dirigiendo su mirada a Cárdenas. Dios nos da la belleza por un instante y luego deja que el tiempo nos la arranque pedazo a pedazo. Es una crueldad. Yo corregí su error. Tomé lo mejor de cada una de ellas en su momento de máximo esplendor y lo hice eterno. Elena nunca tendrá arrugas, Clara nunca tendrá manchas de vejez. Ahora son parte de algo más grande, son parte de mí, son inmortales porque yo las visto. Soy su relicario. Cárdenas, fascinado por la patología, intervino. Entonces, ¿usted cree que al usar sus pieles absorbe su juventud? ¿Es un ritual de magia simpática? Bernarda negó con la cabeza con impaciencia. No sea vulgar, doctor. No es magia, es alta costura, es la búsqueda de la perfección. La piel es solo un tejido, el más noble de todos. ¿Por qué conformarse con la seda que hace un gusano cuando se puede tener la seda que hace un ángel? La lógica de su locura era un círculo cerrado, impenetrable para la razón moral. No había culpa porque, en su mente, no había crimen, había transfiguración. Morales sintió que la náusea volvía. Recordó el nombre de su hija en la lista. ¿Y mi hija?, preguntó, su voz cargada de veneno. ¿Por qué estaba Isabel en su lista? ¿Qué defecto iba a corregir en ella? Bernarda sonrió, una sonrisa que heló la sangre del sargento. Oh, Isabel. Isabel tiene una piel de tono oliva precioso, muy difícil de encontrar, irresistente. Iba a ser la base, sargento, el forro estructural sobre el que descansaría todo lo demás. Iba a ser el cimiento de mi obra maestra final. Debería sentirse honrado, iba a llevarla pegada a mi corazón. En ese momento, la contención de Morales se rompió. Se lanzó contra los barrotes, agarrando las barras de hierro con tal fuerza que los nudillos crujieron. «¡Eres un monstruo!», gritó, escupiendo las palabras a la cara de la anciana. «No eres una artista. Eres una carnicera solitaria y patética que no soportaba mirarse al espejo. Te vas a pudrir en el garrote, Bernarda, y te juro que iré a verte morir y me aseguraré de que nadie recuerde tu nombre, solo tus crímenes». La reacción de Bernarda fue devastadora. No gritó, no lloró. Simplemente su rostro se relajó en una expresión de tristeza infinita. «El espejo», murmuró, tocándose la mejilla arrugada. «El espejo miente, sargento. El espejo es cruel, pero el vestido decía la verdad. Cuando lo llevaba puesto, yo era ellas, y ellas vivían. Ahora solo soy esto». Señaló su propio cuerpo viejo y marchito con desprecio. «Si me matan, mátenme, pero no destruyan el vestido. Si lo queman, las matarán a ellas de verdad. Y eso, sargento, eso sí sería un crimen». Morales se apartó de la celda, respirando con dificultad, sintiendo que el aire viciado del calabozo lo asfixiaba. «Vámonos, doctor», dijo, dándole la espalda a la celda. «Ya he oído suficiente. No hay nada humano ahí dentro, solo vanidad y podredumbre». Mientras se alejaban por el pasillo, dejando atrás el goteo rojo de las paredes, la voz de Bernarda se alzó de nuevo a sus espaldas, cantando, pero esta vez no era una melodía sin sentido. Estaba cantando una canción de corro, una canción infantil que las niñas de Toledo cantaban mientras saltaban a la cuerda en la plaza. «Al pimiento colorado, azul y verde, la que se vuelva, la que se vuelva». El sonido de esa canción inocente, saliendo de la garganta de la mujer que había convertido a esas mismas niñas en ropa, persiguió a Morales y a Cárdenas hasta la salida. Al emerger a la superficie, la noche de Toledo estaba en calma, pero Morales sabía que era una calma falsa. El juicio sería rápido, la condena inevitable, pero la historia de lo que había ocurrido en la casona de los espejos, la historia del vestido de piel,
se convertiría en una cicatriz imborrable en la memoria de la ciudad, una leyenda negra que se susurraría durante generaciones. Sin embargo, quedaba un último acto, el destino final de Bernarda y, más importante aún, el destino del vestido. Porque los objetos malditos tienen la mala costumbre de no desaparecer tan fácilmente como sus creadores. La justificación de Bernarda es escalofriante. Ella cree que las salvó de la vejez y la muerte. Es una distorsión total del instinto de preservación. Ahora estamos a las puertas del final. Se acerca el juicio y la ejecución. Pero tengo una pregunta crucial sobre el destino de la evidencia. ¿Qué crees que hicieron las autoridades con el vestido después del caso? ¿Fue quemado para borrar el horror o archivado en algún museo secreto de criminología, como el Museo de Antropología Criminal de César el Hombroso? La historia real a menudo guarda estas cosas. Dime qué crees que pasó. El juicio de doña Bernarda de la Cruz no fue un proceso legal, fue un exorcismo público. La Audiencia Provincial de Toledo se convirtió, durante 3 días de noviembre de 1910, en el epicentro de un terremoto social que sacudió los cimientos morales de toda España. A pesar de los intentos de las autoridades por mantener los detalles más escabrosos bajo secreto de sumario, la verdad se filtró como agua negra a través de las grietas del sistema. Los periódicos de Madrid, ávidos de sensacionalismo, enviaron a sus mejores cronistas, quienes describieron a la acusada como la vampira de la Sagra o la modista de la muerte. Sin embargo, ninguna hipérbole periodística podía igualar la atmósfera densa y sofocante que se respiraba dentro de la sala de vistas. El sargento Morales, sentado en la primera fila reservada para los testigos, observaba la nuca de la acusada, esperando ver algún signo de debilidad, de miedo o de remordimiento. Pero Bernarda permanecía inmutable, sentada en el banquillo, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, vestida con un traje gris de prisión que ella misma había intentado arreglar con alfileres robados para que le sentara mejor. Parecía aburrida, desconectada de los hombres con togas negras que decidían su destino, como si todo aquello fuera una obra de teatro vulgar indigna de su atención. El momento culminante del juicio llegó cuando el fiscal, un hombre joven y ambicioso que buscaba hacer carrera con este caso, ordenó traer la prueba principal. 2 sugieres entraron cargando una estructura cubierta, un maniquí sobre el que se había montado el vestido. Cuando retiraron la tela que lo cubría, un silencio absoluto, pesado como una losa de granito, cayó sobre la sala. Incluso el juez, un magistrado anciano conocido por su severidad, tuvo que apartar la mirada y cubrirse la boca con un pañuelo. Bajo la luz cenital de la sala, el vestido de piel humana no parecía un objeto inerte, parecía estar esperando. Los diferentes tonos de piel, las cicatrices, los lunares, todo formaba un mapa de sufrimiento que gritaba sin voz. Hubo desmayos en la galería del público. La madre de Clara tuvo que ser sacada a la fuerza, gritando maldiciones que resonaron en los pasillos de mármol. Y en medio del caos, la voz de Bernarda se alzó, clara y crítica. «Tengan cuidado con el bajo de la falda», advirtió a los ujieres, ignorando el horror que la rodeaba. «El dobladillo es delicado. Si lo arrastran, estropearán el grano de la piel». Esa frase selló su sentencia. No hubo necesidad de largas deliberaciones. El jurado, compuesto por hombres de bien de la provincia, tardó menos de 1 hora en emitir el veredicto. Culpable de 5 asesinatos confirmados, profanación de cadáveres y crímenes contra la moral pública. El juez, con la voz temblorosa, leyó la sentencia. Pena de muerte por garrote vil. La ejecución se llevaría a cabo al amanecer del siguiente sábado, en el patio interior de la prisión, lejos de la vista de la multitud morbosa,
pero bajo la estricta supervisión de las autoridades. Cuando Bernarda escuchó la sentencia, no se inmutó. Simplemente asintió, como quien acepta un precio justo por una mercancía de lujo. «Al menos», murmuró mientras se la llevaban, «no moriré de vieja en una cama, arrugada y olvidada. Moriré siendo noticia». Su vanidad era un escudo impenetrable contra el miedo a la muerte. La madrugada de la ejecución, el cielo sobre Toledo estaba encapotado, de un color gris plomo que amenazaba nieve. El frío era intenso, cortante. En el patio de la prisión, el garrote vil ya estaba montado. Era una estructura simple, brutalmente mecánica, un poste de madera robusta, un banquillo y un collarín de hierro accionado por un gran tornillo trasero. El verdugo, un funcionario venido de Madrid, ajustaba el mecanismo con la indiferencia de un relojero, engrasando la rosca para asegurar un giro rápido y limpio. Morales estaba allí, de pie junto al doctor Cárdenas y el sacerdote de la prisión. El sargento necesitaba ver el final. Necesitaba ver cómo la luz se apagaba en los ojos de esa mujer para poder, quizás, empezar a dormir de nuevo sin pesadillas. «Es una máquina terrible», susurró Cárdenas, mirando el garrote. «Rompe el cuello y estrangula al mismo tiempo. No es una muerte rápida, sargento, por mucho que digan. Es una muerte íntima. El verdugo y la víctima están a centímetros». Cuando sacaron a doña Bernarda al patio, iba escoltada por 4 guardias. Caminaba con dificultad, arrastrando los pies encadenados, pero mantenía la cabeza alta. Rechazó el crucifijo que el sacerdote le ofreció. «Guarde sus símbolos, padre», dijo con desdén. «Yo he creado mi propia eternidad». Al llegar al poste, el verdugo le indicó que se sentara. Ella obedeció, alisándose la falda del uniforme penitenciario. Cuando el collarín de hierro frío tocó su cuello, se estremeció, pero no por miedo. «Está frío», se quejó. «Deberían haberlo calentado. El metal frío contra la piel es desagradable», fueron sus últimas palabras, una queja estética ante la cara de la aniquilación. El verdugo colocó la capucha negra sobre su cabeza, ocultando por fin aquel rostro que había mirado al abismo y sonreído. Morales contuvo la respiración. El funcionario tomó la manivela del tornillo. Hubo una señal silenciosa del director de la prisión. El verdugo comenzó a girar. El sonido fue lo peor. Un chirrido metálico, cric, cric, seguido de un crujido seco, orgánico, como una rama gruesa rompiéndose bajo el peso de la nieve. El cuerpo de Bernarda se convulsionó violentamente contra las correas que la sujetaban. Sus manos se cerraron en puños, intentando agarrar algo que ya no estaba allí. Y luego, tan rápido como había empezado, el movimiento cesó. La figura quedó inerte, colgando ligeramente hacia adelante, sostenida solo por el collar de hierro que le había cegado la vida. El médico se acercó con el estetoscopio. Escuchó el pecho de la mujer durante un minuto eterno. Luego se irguió y miró al sargento. «Ha terminado», certificó. «Doña Bernarda de la Cruz ha muerto». Morales soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones. Esperaba sentir alivio, una sensación de justicia cumplida. Pero lo que sintió fue un vacío helado. La mujer estaba muerta, sí, pero el mal que había desatado no había muerto con ella. La imagen del vestido, la lista con el nombre de su hija, los ojos en los frascos, todo eso seguía existiendo en el mundo. Bernarda había logrado su objetivo perverso. Se había convertido en una historia, y las historias no mueren en el garrote vil. El cuerpo fue descolgado y metido en una caja de pino sin cepillar. No habría funeral, ni entierro en tierra consagrada. Sería llevada a una fosa común en el cementerio civil,
O quizás, como sospechaba Morales, su cuerpo sería reclamado discretamente por la Facultad de Medicina de Madrid para ser estudiado. Era una ironía final que Bernarda, la mujer que había desmembrado cuerpos para su arte, terminara siendo desmembrada por estudiantes de anatomía. Mientras los guardias se llevaban el ataúd, comenzó a nevar. Copos blancos y puros caían sobre el patio gris, cubriendo la sangre y el barro, intentando limpiar un lugar que quedaría manchado para siempre. Morales se ajustó el abrigo y se dirigió a la salida, listo para volver con su familia, para abrazar a su hija Isabel y sentir el calor de su piel viva. Pero sabía que cada vez que mirara a su hija, una pequeña parte de él, una sombra en el fondo de su mente, evaluaría la textura de su cuello y recordaría la aguja de plata. Pero la historia no terminó con la muerte de la costurera. Faltaba un cabo suelto, el vestido, esa abominación que había presidido el juicio como un tótem maldito. Las órdenes oficiales eran destruirlo, quemarlo en los hornos del hospital para que no quedara rastro de la barbarie. Pero la burocracia es lenta y corruptible, y la curiosidad humana es una fuerza poderosa. Años después, rumores comenzaron a circular en los bajos fondos de los coleccionistas de lo macabro. Se decía que el horno nunca se encendió esa noche. Se decía que un funcionario del juzgado, o quizás un médico con pocos escrúpulos, había cambiado el vestido por un saco de trapos viejos antes de la incineración. Se decía que la segunda piel de doña Bernarda todavía existía, guardada en un baúl lleno de alcanfor, esperando a que alguien con la talla correcta y el alma lo suficientemente negra se atreviera a probárselo. La ejecución ha sido consumada, pero el final deja abierta la puerta a una leyenda urbana inquietante. La posibilidad de que el objeto maldito siga existiendo es un clásico del terror real. Quiero hacerte una pregunta final de reflexión antes de despedirnos. Si descubrieras que un museo oscuro tiene este vestido en exhibición hoy en día, ¿irías a verlo? ¿Pagarías la entrada para ver la obra de Bernarda con tus propios ojos? ¿O crees que hay cosas que deben permanecer ocultas para siempre? Sé sincero, escribe vería o ignoraría. Bernarda de la Cruz yació finalmente en una fosa sin nombre bajo la tierra helada de Toledo, pero su legado, tejido con hilo de plata y dermis humana, quizás siga respirando en algún rincón oscuro del mundo. La historia oficial nos dice que el mal fue destruido, que el vestido ardió en los hornos, pero el archivo sabe la verdad. El mal rara vez desaparece, simplemente cambia de dueño. ¿Quién posee ahora esa segunda piel? ¿Qué coleccionista anónimo acaricia esa textura prohibida en la soledad de una mansión blindada, admirando la obra de una loca como si fuera un Picasso? Quizás el verdadero terror de esta crónica no fue la muerte de esas 5 muchachas inocentes, sino la prueba irrefutable de que la belleza, llevada al extremo, puede ser la máscara más grotesca de la bestia. La próxima vez que entres en una tienda de antigüedades y tus dedos rocen una prenda de época, o cuando te pruebes algo que te queda como una segunda piel, detente un segundo. Cierra los ojos. Siente la temperatura de la tela y pregúntate si lo que tocas es seda o si es el recuerdo de alguien que, como tú, solo quería ser eternamente joven. Hemos cerrado este expediente, pero hay miles más supurando en las estanterías de la medianoche. Si esta historia te ha helado la sangre y quieres seguir explorando el lado prohibido de la historia, no te vayas en silencio. Suscríbete ahora al canal, activa la campana para que la oscuridad te avise en cuanto abramos el próximo caso y comparte este relato con alguien valiente.